el tipo de pensamiento que se estudia en literatura no es el tipo de pensamiento que se estudia en matemáticas. Naturalmente que tienen algunas cosas comunes, pero vemos que hay muchos tipos de pensamiento y que eso es lo que hace que en la distribución por asignaturas, cada asignatura enseñe una manera de pensar, pero nos falte una manera de pensar que sobrevuele por todas las asignaturas, porque cada una está haciendo lo suyo. Entonces, muchas veces una persona puede tener un gran talento para pensar literariamente y un débil talento para pensar matemáticamente. Entonces, ¿piensa bien o no piensa bien? Pues depende. En unas cosas piensa bien y en otras cosas piensa mal. Bueno, entonces, ¿qué enseñamos? Al decir aprender a pensar, ¿qué enseñamos? Una serie de aprender a pensar en esto otro, en esto otro, en esto otro, en esto otro. Y entonces, el aprender a pensar es una especie de conglomerado de pensares distintos. O podríamos hacer una especie de núcleo básico. Entre todos no podríamos descubrir una especie de tronco básico, de decir, bueno, estas son las habilidades de pensamiento que debían tener todas las personas. Y vamos a ver cómo entre todos conseguimos que se vaya desarrollando. Eso tiene que ver con el asunto de las competencias. El asunto de las competencias, en realidad, lo fueron trabajando dos grupos distintos. Uno desde la Unión Europea y otro desde la OCDE, que es el grupo de SECO, que ha mencionado Augusto. A mí me interesó más el grupo de SECO. Y el grupo de SECO se planteó el siguiente problema. Bueno, tenemos que seleccionar las competencias básicas que creemos que debe tener todo ciudadano europeo. No podemos decidirlas si no tenemos primero muy claro cómo queremos que sea el ciudadano europeo y cómo queremos que sea la sociedad europea. Y entonces dijeron, no podemos elaborar una selección de competencias o una relación de competencias si no tenemos claro un modelo ético que nos diga cuáles deben ser las competencias realmente importantes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sean ciudadanos y que sean buenos ciudadanos. Y eso no nos lo va a dar una especie de fragmentación en competencias, ahora lingüística, no. ¿Por qué queremos, por ejemplo, que estudien cultura? ¿Por qué tienen que estudiar matemáticas? Porque tenemos que dar una especie de razón de lo que queremos que sean sus competencias básicas, porque son imprescindibles para el modelo de persona y el modelo de sociedad que nos parece conveniente. Entonces, ya veis que aquí aparece un modo de pensar. ¿Cuáles deberían ser las habilidades de pensamiento que debe tener todo el mundo? Aquellas que son necesarias. ¿Para qué? Bueno, para un buen comportamiento personal, para un buen comportamiento ciudadano, para un buen comportamiento laboral. Es que necesitamos un tipo de pensamiento que sirva para las siguientes cosas. Primero, para que nuestros alumnos sepan dónde están, es decir, tengan una visión lo suficientemente completa de la realidad y de las posibilidades de la realidad y de quiénes son ellos. Esto no se da en las otras competencias. ¿Sabéis que uno de los elementos que influyen más en cómo se comportan los alumnos de secundaria es la idea que tengan de en qué consiste la inteligencia? Y hay dos puntos de vista. La inteligencia es algo con lo que se nace o la inteligencia es algo que se adquiere y se desarrolla. ¿Cuál de esas dos ideas creéis que fomenta más una actitud activa respecto del aprendizaje? La segunda. Oye, tendremos que decir al niño exactamente cuáles son sus capacidades. Está una parte intermedia entre las competencias, digamos, fragmentadas y esta competencia, digamos, de segundo nivel. Es una palabra rara, pero que ya os habréis acostumbrado a oírla, la metacognición. Ahora todo el mundo dice, la metacognición es únicamente la reflexión sobre cómo el niño piensa o sobre cómo el niño actúa. Entonces, está clarísimamente demostrado que cuando a un niño se le hace reflexionar sobre el modo en que piensa, mejoran sus resultados. Bueno, esa ya es una fase intermedia, ya no es la competencia de aprender a pensar en matemáticas, a pensar en ciencias, sino aprender a volver sobre lo que está haciendo, porque entonces su capacidad de hacerse cargo de sus funciones intelectuales va a ser mucho más poderosa. En esa línea vamos. Por ejemplo, en Canadá en este momento se ha puesto como obligatorio una hora a la semana de debate filosófico, con un resultado espectacular.
¿Un niño a los 6 años de debate filosófico? Pues sí, pero ¿qué van a decir de debate filosófico? Cuando estamos hablando de filosofía a este nivel, estamos hablando únicamente de algo que tiene que ver con aprender en el piso de arriba. Que se puede asomar al piso de abajo, ve todo el panorama y luego reflexiona sobre ese panorama y luego critica algo de ese panorama. Esas son las. Cuando estamos hablando de filosofía no estamos hablando de aprenderse Hegel. Estamos hablando de un concepto de pensar de segundo nivel, que se acerca o se asoma a las distintas competencias, reflexiona sobre ellas, reflexiona sobre la inteligencia y sus límites y reflexiona críticamente sobre cómo debe orientar su comportamiento. Algo que evidentemente tiene que hacer todo el mundo. Yo creo que sí es cierto que aprender a pensar en este amplio espectro, que es que pensar empezamos con el pensar físico, que pensar estamos desarrollándolo siempre que estamos intentando enfrentarnos con un problema y que hay, digamos, un último nivel de pensar, que es el pensar de segunda generación, por decirlo así, que es cuando nos sirve para tener una imagen amplia de cómo es la realidad, una imagen acertada de cómo soy yo y mis capacidades, y después una capacidad de reflexionar sobre todas las creaciones que hace la inteligencia humana, que va desde las matemáticas hasta la religión, y por último, el pensamiento que es capaz de razonar sobre valores y que es capaz de dirigir el comportamiento. Esto no está incluido dentro de las 8 competencias. Esto forma parte de lo que tradicionalmente se ha llamado filosofía. Esto debería formar parte, y por eso es la gran competencia europea, debería formar parte del bagaje de todos nuestros alumnos y de todos nuestros ciudadanos.